Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y centro cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Cors y quien me acompaña en el encuentro de hoy es la escritora argentina Andrea Fontán. Mucho gusto que estés conmigo después de tantos años, ya hace como 2 años, Andrea, que nos conocimos cuando presentaste aquel libro de cuentos, Caminos Polvorientos, en Agado. Sí, de 2 años más o menos, sí. Decime, antes de entrar en materia, ¿cómo pasaste de cuentos a la experiencia de novela? Son cosas diferentes, son espacios distintos de la creación. Son espacios distintos. Yo siempre fui lectora de novelas, antes. Ahora por ahí leo más poesía, pero históricamente era lectora de novelas y siempre quise escribir una novela, ese era como mi objetivo. Pero empecé por los cuentos, un poco, creo que empecé con la novela pero la fui dejando y fui abordando como los cuentos que en apariencia parecen más simples porque son más breves, o podrían ser más breves, pero no son más simples. Entonces fui adquiriendo cierta, digamos, experiencia en la escritura del cuento y en la focalización del cuento, pero iba un poco en paralelo la idea de la novela. O sea, iba quedando en paralelo de las dos cosas. La novela llevó mucho tiempo, la primera novela, esta no es mi primera novela, la primera novela llevó mucho tiempo de maduración, mucho tiempo de romper y empezar de nuevo, hasta que encontró su forma, ¿no? Porque a mí, todos los libros que en general los que he escrito necesitan llegar a una forma. Cuando encuentran su forma, que la van encontrando un poco solos, como que fraguan, y bueno, y entonces ahí terminó. Pero no es que, creo que publiqué primero cuentos, pero creo que la idea de la novela siempre estuvo ahí en paralelo. Sí, además has hecho un extraño ejercicio literario, porque escribiste, no sé el orden, ahora lo vemos, cuento, novela, poesía, poesía, novela, cuento. Algo así. ¿No? Entonces es como que noté que necesitas esas pausas para, no sé si es una especie de exfoliación, de volver a un punto y empezar con otra cosa, pero es un ejercicio que me llamó la atención. El primer libro, Un gesto de otro mundo, son cuentos. Sí. Teano es novela. Sí. Lejos todavía es poesía. Sí. Camino Polvoriento son cuentos. Sí, volvimos. Los gritos del vacío es poesía. Sí. Y aquí hoy nos encontramos con La tormenta que nos une, que es una novela. Sí. No, me llamó la atención esa, no sé si fue consciente o inconsciente, pero como que creo que necesitas hacer esas escalas. Sí, probablemente Mira, yo creo que en realidad todo es una gran búsqueda que va tirando hilos van apareciendo hilos de los que uno tira. Yo creo que no es lo mismo lo que uno puede decir, aunque no sea muy consciente el tema, porque no me parece que sea muy consciente. Pero me parece que no es lo mismo lo que uno puede decir con una novela que con un cuento que con la poesía. Sí, expresiones totalmente Son distintas. como capas, ¿no? Por ahí son estos escalones que vos decís, son como capas que uno se va quitando o que uno va atravesando y que van apareciendo, ¿no? ¿Y cómo llegamos de la mujer científica, pues sos bióloga, sí, a la escritora? Porque también has publicado ensayos científicos. Sí, yo estudié biología. ¿Encontraste ese camino? Mira, otra vez, yo creo que el camino estaba. Cuando yo empecé a estudiar biología, me resultaba más fácil decidir que no, porque eran pocas cosas no, que sí. Se me abría como un abanico de curiosidad muy grande, no sé. Y había 2 posibilidades, 2 ramas importantes, la científica y la humanística, si querés llamarlo de alguna manera. Yo creo que estaba más condicionada para la humanística,
Y también creo que como una especie de búsqueda, dije no voy a ir por la que está menos condicionada para mí, por historia, por cuestiones familiares, en fin. Y la verdad que la biología me pareció también deslumbrante, me parece deslumbrante. Trabajé muchos años en investigación que también me parece deslumbrante, o sea, abrir el cuaderno para analizar los datos que uno obtuvo y qué es lo que está pasando es muy interesante. Y algo de eso se refleja en el libro. Después ya vamos a llegar. Sí, bueno. La tormenta que nos une nos cuenta sobre algo muy natural, nos pone un escenario muy de ahora, en muchos sentidos me parece a mí. Uno es el de ese vínculo que hay entre el nieto y la abuela, ¿no? Y cómo de a poco, por lo que sucede en la obra, ese hijo se va acercando a la madre. Es así. Sí. Y cómo va descubriendo en la madre gestos, modismos, aspectos que no los tenía presentes, porque los veía en su abuela, pero después descubre que la madre también tenía esas características. Y es una forma de acercarse en eso que en un momento había perdido. Sí. Contame, o contanos, cómo creaste ese escenario en ese lugar tan particular donde se desarrolla y por qué. O sea, tú querías contarnos esa historia, que me vas a decir de dónde sale, o elegiste esa historia para contarnos sobre aspectos del ser humano interno en esa situación. Bueno, te cuento cómo surgió. Sí. En la novela hay dos personajes muy centrales, la abuela y un joven perdido. Un joven que se ahoga en una tormenta, se pierde. Esos dos personajes son reales en el sentido de que esa abuela, que tiene una doble personalidad, que es una mujer muy distinguida, pero también es una mendiga por las tardes, que va a una puerta de una iglesia, es un personaje real que yo leía en una nota en el diario, que habían descubierto en el momento de la muerte de esa mujer esta doble vida. Y la situación de la tormenta, hubo en un momento una tormenta muy fuerte en Buenos Aires, pero realmente muy fuerte, que en una época en la que las desagües no funcionaban muy bien, y varias personas se ahogaron. En particular un chico, del que nadie reparó, que además después se descubrió que era hijo de gente famosa, no viene al caso, pero el que nadie reparó, hasta que sus compañeros de la hinchada de fútbol, de una de las hinchadas de fútbol, descubrieron que el chico no iba más a la cancha y entonces empezaron a averiguar. O sea, me pareció que eran dos seres que estaban perdidos en el espacio y en el tiempo en un punto, ¿no? Porque ese chico, que también tenía características particulares, está perdido, no lo encuentran, y también está perdido en el tiempo, porque nadie lo busca, o sea, estaba como entre paréntesis. Y esta abuela también un poco entre paréntesis, esa doble personalidad que tenía. Y me pareció que a partir de ahí se podía reconstruir algo que para mí es un tema muy recurrente en mí, que es el desencuentro. Hasta qué punto es posible así encontrarse y desencontrarse por el azar, si es que existe, o por todas estas cuestiones que tienen tal vez una explicación de otro tenor, digamos, ¿no? También hay otros personajes que confluyen a ese lugar particular, que es el día del velorio de la abuela, ¿no? Que también están encontrados y desencontrados, y que por distintos motivos pueden llegar a ese lugar, ¿no? Incluso hay un científico también que está buscando algo y que le da otra explicación, si es que hubiera una explicación, ¿no? Y también como vos decías, el encuentro y el desencuentro de ese nieto con su abuela. O sea, todos fueron encontrándose y desencontrándose en un punto finalmente, que es esta tormenta, que bueno, a todos nos une una tormenta también, ¿no? En un sentido muy metafórico también. Sí, además elegiste un escenario muy particular, de alta sensibilidad, como es la sala velatoria. Sí.
y vas contando también sobre la congoja, bueno, sobre el profundo sentido de la pérdida. Pero, y en el libro transcurre todo ese sentimiento, pero también en distintas maneras corre mucha agua, corren muchas lágrimas, se notan muchos ríos, sí. Que es, todo eso está relacionado al sentimiento. Lo pusiste así de esa manera como para intensificar la tormenta que los une. Sí, sí, un poco el agua también es una simbología muy femenina, muy maternal, ¿no? Es como un gran útero dentro del cual van pasando todas esas cosas. Que si bien, no sé si fue intencional, sí fue intencional, pero no tan sutilmente intencional. Es que la escritura a mí me va diciendo, no es que yo le digo, sino que me va diciendo. O los personajes te van contando. Los personajes me van contando lo que les va pasando y yo un poco los tomo y después los armo y los junto, pero bueno. Es una realidad que todos acá han manifestado. En una novela los personajes te van llevando. Sí. Sí. No te podés pelear con ellos. No, y vos querrías hacer otra cosa y no lo hacen. Y no lo hacen. Y bueno, mejor, ¿no? Es así, cobran su vida. Sí. ¿Te encariñaste con la novela? Sí, me encariñé con los personajes, sí. Sí, yo muchas veces, en muchos momentos me conmoví. No sé si porque tocó alguna cosa también de las relaciones, esa conversación que hay entre, como vos decías, el joven y la madre, que descubre cosas que eran de su madre a través de lo que hablan de la abuela. Eso me pareció realmente muy, muy cercano, no sé, si bien no es exacto, no tiene que ver directamente conmigo, pero sí esa relación madre-hija, abuela-hijo. Sí. ¿Cuánto considerás que hay tuyo dentro de esta historia? ¿O es puramente ficción? No. Más allá de lo que extractaste de lo real, ¿no? Sí. Hay menos mío que en mi primera novela. Mi primera novela tiene cuestiones familiares directamente, Milor es un personaje, pero sí, no, tiene cosas mías, de hecho hay toda una parte en la que participa un científico y una poeta y eso tiene... Me di cuenta. Sí, eso tiene esa cosa que no me puedo sacar de encima, ¿no? Sí. Sí, además hablas, la novela también te muestra diferentes, como tú decías recién, diferentes mundos. Sí. Y tú lo dejas muy explícito, ¿no? Con universos paralelos, la teoría de cuerdas. Sí. Te moves por todo ese camino científico en el que se busca una explicación para la vida y para la muerte. Hay un pasaje acá muy interesante que define muchas cosas sobre este libro en particular y sobre todos en general, ¿no? Donde tú decís acá, todo tiene un costado de belleza, dependiendo de cómo se lo mire. Es que la belleza está en los ojos del que mira. Por eso un libro puede parecerle a usted una tontería y a mí una sucesión de frases bellas, de palabras únicas. Creo que resume muchas cosas esa parte, ¿no? Y bueno, y acá tenés algo de lo que hablamos recién. Así es, mi amigo físico. Veo que las ciencias esas que conoce no le han endurecido el corazón. La física carece del poder del agua, mi amigo. Creo que ahí lograste el punto exacto entre el sentimiento y lo que puede ser la ciencia fría y analítica, ¿no? Es un libro realmente increíble que también acá en esta frase nos ilustra lo que estás diciendo, ¿no? El cielo con sus muertos cuidando este mundo hostil en el que aún los mortales se debaten. Eso para mí es de una profundidad única, ¿no? Es la lucha en la que estamos permanentemente ahora y hemos estado siempre, y seguramente el ser humano siga en ese camino. Me llama la atención cómo el libro
esta obra comienza de una manera tradicional, eso creo que es un plus. Ajá. ¿No? Y contame, empieza de una forma tradicional, pero casi al final toma un vuelo. Y la comunicación, ¿no? Y al lector ya no es la misma, pues lo introducís en un lenguaje moderno, donde aparece una conversación vía WhatsApp o chat, ¿no? Lo puntualizás muy bien, creo que hablas de emoticones también, sí. Lo definís, o sea, nos transporta también a la ciencia de esa manera. ¿Cómo fue que lo creaste? ¿Lo pusiste también así pensando que debía ser algo articulador en la historia? Sí, porque esa parte a mí me parece muy interesante. A mí me pareció muy interesante hacerla, sí. Porque la novela tiene muchas miradas, me parece que es como una situación vista desde muchos ojos distintos. Y me parece que hoy hay otros ojos mirando todo el tiempo, que son los ojos estos de la comunicación de internet, de la comunicación virtual que tenemos, que tiene un costado de realidad, si es que la realidad existiera, que también está entre Buen nosotros. Punto ese, pero lo dejamos para otro día. Para otro día. Y me pareció además que en este mundo de gente joven, porque hay personajes jóvenes, no podía no estar, ¿no? Además hay como un costado de soledad y no soledad que se articula a través de eso, ¿no? Este personaje, este chico perdido en el agua, solitario, y necesariamente me pareció muy interesante que entrara en un mundo, en otro mundo, ¿no? En este otro mundo del que habla el libro, ¿no? Estas teorías de cuerdas, estos mundos paralelos. También es este mundo paralelo nosotros estamos viviendo, ¿no? Como que hay muchas capas acá alrededor, muchos mundos simultáneos. Sí, sí, no es ciencia ficción, la ciencia lo estudia de manera seria. Y sí. Por algo el acelerador de partículas está comprobando todo esto. También un poco esto me parece que yo creo que hay esta división entre el mundo de las personas que considera que es científica y el de las personas que considera que es humanista. Después del positivismo, todo eso quedó muy fragmentado. Y no hay nada que fragmentar, es toda una misma cosa. Eso. Y entonces me pareció que esto también era como una manera de buscar explicaciones que en general no existen, pero bueno, desde distintos lugares, pero que al fin confluyen todos en una misma, en un mismo lugar, que es en un entierro con él, pero bueno, en un mismo lugar. Me pareció que estaba muy bien planteado, por eso te lo quise preguntar. Andrea, bueno, me encantó, este es un libro... más allá de lo interesante, del entretenimiento, es un libro que nos deja algo, nos deja una profunda reflexión que vale la pena explorarla junto con Andrea Fontán. Andrea, gracias de haber venido y de haber conversado sobre tu más reciente publicación. No, gracias a vos, la verdad que es muy, muy interesante la conversación. Muchas gracias por la invitación. Amigos, espero que hayan disfrutado, así como lo hice yo, de este encuentro con Andrea Fontán. Muchas gracias.